Dejen que lleguen todos. Bueno, en lo que llegan todos, ¿dudas hasta aquí sobre los órdenes? No, maestra. Está fácil, ¿no? Nada más que se los van a tener que aprender. Dejen que lleguen todos. Ok, va, creo que estamos todos. Ok. Partes. Ok, les digo, el más conocido es el que tiene forma de períptero, que lo encontramos en el Partenón. ¿Cuál es la diferencia? Más bien la característica es que tiene toda esta serie de columnas alrededor, separadas de los muros. ¿Se dan cuenta? Hay una cierta separación, que es el perístilo, que puedes tú pasar por aquí, ¿no? Y nos damos cuenta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Ahorita vamos a ver cómo se llama esta identificación según el tipo de columnas. Entonces, períptero, que tiene cierta separación entre los muros y tienen una serie de columnas al perímetro. Luego, pseudodíptero, ¿cuál es la diferencia? Que las columnas aquí, si se dan cuenta, están pegaditas al muro. No hay ese pasillo como el que hay en el períptero, sino que están pegaditas. Entonces es un pseudo es como que no es real, pseudoperíptero. Y luego tenemos un díptero, que en vez de tener solamente una columna una fila de columnas, en la mitad de sus compañeros, que en vez de tener solamente una fila de columnas, tienen 2 filas, ¿sale? Entonces se conoce como díptero. Y luego el pseudodíptero, que es que la primera columna está pegadita a los muros, no hay ese pasillo, y luego ya viene esa columnata en el perímetro. Entonces, ustedes van a identificar en su tarea, van a elegir cualquier templo griego que no sea el Partenón, porque ya les dije que es períptero, y van a decir, mira, yo elegí este templo y es un templo díptero porque se caracteriza de que tiene 2 filas de columnas en su perímetro. Entonces, esa es la primera forma de identificarlo, la primera forma de nomenclatura. La segunda, miren, aquí tengo algunos ejemplos. En un segundo, listo. Aquí, por ejemplo, tenemos un templo en Antis. ¿Por qué? Nos damos cuenta, viene todo el muro y a la misma altura termina con 2 columnas, ¿sale? Entonces, podemos ver ese tipo de identificación en varios templos. Este es anfipróstilo. ¿Por qué? Porque tiene las 4 columnas al frente. Si se dan cuenta, aquí los muros se quedaron un poco atrás en relación a las columnas y también las tiene en la parte de atrás. Entonces, aquí vemos un ejemplo de anfipróstilo. El pseudodíptero, lo que les decía, en vez de tener ese pasillito, como en el períptero, como lo tiene el Partenón, las columnas están pegaditas al muro, de modo que no hay una separación, pero solamente tiene una fila, ¿sale? Y luego aquí lo vemos en el díptero, bueno, lo que queda de este templo y de cómo debió haber sido el templo de Zeus. Tenemos esa columna, una fila de columnas interior, que sería esta, y una fila de columnas exterior, que sería esta. Y si se dan cuenta, aquí vemos un capitel tipo corintio. Entonces su tarea, bueno, no se las digo hasta el final.
Continúo. Aquí vemos el Tolos, que es el oráculo de Delfos, que es donde les digo que no podían, más bien, iban a tomar algún tipo de consejo sobre lo que tenían que hacer. Y ese se caracteriza por ser de forma circular. Listo, llegamos a la identificación por el número de columnas. Primero, monóptero, pues nada más tenemos una serie de columnas. Por ejemplo, aquí en los tolos. Dístilo, que tiene 2 columnas. Obviamente viene de 2. Y luego, tetrástilo, 4 columnas. Hexástilo, 6 columnas. Octástilo, 8 columnas. El Partenón es octástilo. Y aquí lo vemos. Por ejemplo, aquí es, usando la identificación anterior, es un próstilo, tetrástilo. ¿Por qué? Porque próstilo por la configuración de las columnas enfrente y tetrástilo porque tiene 4 columnas enfrente. Por ejemplo, sería un anfipróstilo, están medio raras las palabras, un anfipróstilo tetrástilo. ¿Por qué? Porque tiene las columnas atrás, las columnas enfrente y se compone de 4 columnas. Por ejemplo, este períptero sería hexástilo porque contamos las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí podemos identificar cuántas columnas tienen. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo del Partenón, que ya no lo pueden hacer para la tarea porque ya está aquí el ejemplo, el Partenón es un templo períptero. ¿Por qué? Porque vemos que aquí está el murito, no sé si lo alcanzan a ver, y la primera serie de columnas. Es un templo períptero. Vemos el tipo de capitel que tiene. Vemos que es dórico. Y contamos el número de columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y es octástilo. Entonces, ustedes ya pueden identificar, dejen aceptar a su compañera Elizabeth, ustedes ya pueden identificar qué tipo de templo es. Entonces, eso va a quedar en su tarea. Van a elegir un templo y lo van a identificar de acuerdo a sus partes. Ustedes me van a decir, pues mira, es un períptero hexástilo de orden jónico o de orden corintio, de acuerdo a la configuración que ustedes vean en el templo que eligieron. ¿Dudas con la forma de identificación? Está medio extraño, pero bueno, no tanto, está fácil. O haber dudas, porque eso lo van a hacer de tarea. ¿Esta es la tarea de la que encargó ayer? Sí, exacto. Es que ayer se la puse toda completa, pero alguien la hizo. ¿Para cuándo es, maestra? Para la próxima semana. A ti ya nada más. Tú fuiste la que enviaste todo, ¿verdad, Fer? No. ¿O cuál Fer fue? A lo mejor fue Fer Aceves. Sí, fui yo. Por ejemplo, a ti nada más te faltaría en tu tarea hacer esta identificación, que creo que no la vi que sí, no la puse. Sí, exacto. Entonces, eso, van a elegir el templo, van a decir qué tipo de orden es, puede ser dórico, jónico o corintio, de acuerdo a lo que ustedes, a lo que acabamos de ver, qué tipo de planta tiene, si es períptera, inantis, indopioantis, díptera, etc. Y cómo se identifica de acuerdo al número de columnas. Si es hexástila, octástila, y hay hasta de 11, 12 columnas también. Entonces, buscan cómo se llama. Entonces, eso quedaría como tarea de su clasificación del templo griego. Ya con este tipo de cosas, pues ya pueden hablar en términos arquitectónicos acerca de cómo es la configuración de uno de estos templos. ¿Dudas con lo que se tiene que hacer respecto a esto? ¿Sí, no, más o menos? Bueno, supongo que si no contestan es que... ¿Cómo? ¿No lo voy a especificar en el portal? Sí, lo pongo, de todas maneras, pero bueno, más o menos es esto, va a ser lo mismo. Ok, con esto acabamos la clase de hoy. Vamos a hacer rápidamente lo de su práctica, nos lleva unos 10 minutos para explicarles más o menos
qué vamos a hacer. Dejen, pongo el quitar pantallas. Deja ver. Perfecto. A ver, si quieren pongan su cámara, quiero ver si ya tienen su material y más o menos les voy a explicar qué se requiere hacer. Voy a quitar, ¿dónde están? Fíjense que se me olvidó poner una imagen, pero la busco rápido en lo que trae su material. Ujú. Ok, los espero unos 2 minutitos en lo que van por sus cosas. Maestra, ¿cuánto ocupamos de alambre? ¿Cuánto más o menos? Ay, bien chiquito, como, yo creo que como 40, 50 centímetros. Ok. Mi tornillo es como de 7 centímetros, ¿está bien o si A está mucho? verlo, sí, sí está chiquito, vamos a... Mm, Sí está bien chiquito. ¿Está pequeña? Sí. Pero bueno, a Ajá. ver, tienes tu alambre, ¿verdad? Sí, Ok, sí, pues nada más es cortarlo. ok. Dejen, voy por mi material yo. Denme un segundo. Ok, a ver. Necesito saber cuándo estén todos. ¿Cómo le hacemos? A ver. Ok, esperamos un minutito más a que vengan sus compañeros, los que puedan, prendan su cámara para ir viendo cómo van y ver su base que compraron. Miss, yo tengo, bueno, hice esta, no sé si esté bien. Sí, está súper bien, Sí. la verdad, sí. Y a los que le faltan un poco de materiales, podemos ver cómo lo hacen para hacerlo de tarea. Sí, sí puedes. Gracias. Ok, esperamos 3 minutitos, 4. Ay, se me olvidó decirles. Ay, ¿ya cuándo? Tienen para cortar, ¿verdad? Claro, maestra. Muy bien. A ver. ¿Cuánto cortábamos el hambre? Miren, la idea, bueno, espero que ya estén todos. Vamos a empezar. La idea de la escultura, primero, al igual que la arquitectura, pues necesitas tener un buen soporte. Entonces, esto digamos que funcionaría como tu columna. Pero, por ejemplo, este tiene como ciertas ¿por qué se batalló para esa palabra? Acanaladuras que hacen que el material, o sea, la plastilina, tenga como cierta resistencia. Pero necesitamos ponerle el alambre alrededor, como dándole vueltecitas.
para que ese alambre genere como más, digamos, rugosidad y la plastilina se quede mejor. Porque si no, puedes correr el riesgo de que si tu tornillo es como muy liso, la plastilina no tenga tanta adherencia. Entonces, pues el paso A es formar la estructura, que pues con tus pincitas, pues vas a cortar un pedazo de alambre y lo vas a enrollar alrededor. Ah, qué caray. Oiga, maestra. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasa si no tengo esa mariposilla que tiene usted en la base? Ah, nada. O sea, es para que... ¿Cómo tú lo tienes? A ver. Pues así nada más normal, mire. A ver. Espérame. Pero no se te sale el tornillo, ¿sí? No, no se me sale. Ah, pues Nada con más eso. que se mueve. ¿No pasa nada? Pues no, no es la idea que se mueva, pero a ver. Ahorita igual y con Dale, no, no el... puedo comprarlo ahorita. No sé. Ah, sí. Con el Mire, alambre la puedes rigidizar. A ver, pero ¿se mire. te mueve hacia abajo o hacia arriba? No, Ah, entonces está... Uy, pero bueno, vas a tener que trabajarla en el filo de una mesita para que puedas, si no como... de hecho la puedo ajustar, maestra. Mire. Ya le hice más para arriba. Ah, pues ponla hasta arriba para que lo tengas como, pues, Va. bien. Entonces, primer paso, agarras tu base y la vas a rodear todo todo el tornillito, digamos que lo vas a enrollar como de esta forma. Dios mío, ya me corté. Si tienen guantes, mejor. Pegándole a la compu. Dejen prendo para que vean una, más o menos así, ¿sí ven? Por ejemplo, Dana, que tu tornillito está bebé, trata de hacer como más hacia arriba con el alambre. Me encontré uno grande, maestra, lo estoy intentando adecuar. Ok. Déjenme quito los audífonos porque ya me estoy golpeando. Y déjenles pongo más o menos una escultura que no he acabado. Maestra, ¿solo es en la parte de arriba? No, en todo. Ah, ok. Déjenle subo el volumen a esto. Con cuidado porque está medio raro. Maestra, yo no pude conseguir el alambre. A ver tu base, ¿qué tan grande es tu tornillo? Yo tampoco conseguí alambre, maestra. ¿No? Bueno, esperemos que no se te caiga. Pero déjenles explico. Dejen que entro acá. Denme un segundo. Dejen entro. Y van a descubrir si les gusta el arte o mejor no. Hacerlo, ¿verdad? Miss, ¿Qué pasó? yo conseguí un alambre, pero está muy grueso. ¿Y no lo puedes doblar? No, o sea, sí, pero batallo mucho. A ver qué tan grueso está. Déjenme mandar una foto por WhatsApp. La idea es que quede algo así, miren. ¡Tarán! ¿Así? A ver. Sí, justo así. Miren. Espérenme, déjenles enseño. ¿Qué plastilina consiguieron? Bueno, cuando acaben su base primero.
Maestra, es que no tengo el alambre. ¿Qué te recomiendo? Entonces, ¿me recomienda que lo haga con esto o mejor? Chiquito. ¿Va? Si es así, tu escultura va a quedar como más chiquitita. ¿Qué tipo de plastilina compraste? Igual y sí te dura, porque esa es un poquito más dura, pero tu escultura va a quedar del tamaño un poquito más grande de lo que tengas el tornillo. Y va a ser un poquito más difícil de que la trabajes. Miss. Ok. Pero no se te cae, creo yo. Ven. ¿Por qué no puedo entrar? Es que quería entrar para enseñarles. Ya le mandé foto. A ver. Fer. Ay, sí está bien chiquito. ¿Cuánto mide Fer? ¿Como 7 centímetros? No, está más largo, nada más le tomé como el grueso. Ah, sí. Fíjate, y no tienes el alambre, ¿verdad? No. Bueno, esperemos que no se te caiga. Es que si te das cuenta, tu tornillo sí está muy liso. Entonces, Ajá. lo que genera esto es que cuando tú le pongas la plastilina, pues la plastilina tiene como más superficie de agarre. Ok. Maestra, yo también le mandé una foto. No sé. A ver. Víctor, ¿verdad? Tampoco, mira, te puede funcionar. Tampoco conseguiste el alambre, ¿va? No, sí tengo el alambre, pero también tengo el otro tornillo ahí que está más grande. No sé si le pongo el otro. Me hace que ponle el más grande para que puedas hacer tu escultura. Es que entre más chiquito el tornillo, la escultura pues les va a quedar más chiquita. Está en relación al tamaño de tu tornillo, el tamaño de la escultura que quieras tener. Porque justamente esa es la estructura que va a cargar pues la cara, el rostro. Maestra, ¿me puede enseñar cómo quedó su alambre, porfa? Sí. Voy a tener que cargar, esto no entró. A ver. Gracias. Sí se ve, más o menos. Miren, yo aquí tengo, volteen tantito. Esta es una estructura, pero para una escultura de cuerpo completo. Ay, espérenme, me cansé. Si se dan cuenta, está la varilla y también le enrollé, bueno, casi no se ve, pero le enrollé así también el alambre que va a hacer lo que no se caiga. Y le puse estas cositas como de madera, que si pueden ponérselas, ay, me cansé. Hace que la plastilina se quede ahí también. Sirven como estructura, miren, incluso yo me puedo colgar y no se cae. Que son como unas crucetitas. Pero no sé si ustedes lo vayan a ocupar por el tamaño, está muy chiquito. Igual y no. Pero si pueden hacer este tipo de crucetitas o estructura que sobresalga para que agarre la plastilina mejor. A ver. ¿Quién ya tiene su estructura? Yo, Miss. Súper. A ver, paso a para empezar la escultura. Compartir pantalla. Momento, les digo qué vamos a hacer. Ay, me rasguñé, ustedes no. Me puse guantes.
Bueno, Maestra, ¿le puedo hacer el hoyito para el tornillo a un lado del primero que le hice? Es que el otro tornillo que agarré está muy delgado y pues me vuela mucho ese, o en otra base. no, ahí mismo, no gastes, sí se puede. Ok. A ver, miren, lo que vamos a hacer es... compartir. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. La idea aquí, pues, es hacer un bustito, porque hacer toda una escultura completa, pues, está muy difícil. Entonces, ustedes van a elegir, ya sea, que elijan a una persona que conozcan o que elijan algo de internet. Pero, ¿cuál es la condicionante? Para poder hacer una escultura, ustedes sí o sí requieren tener las vistas de 360 grados de la escultura. Entonces, ¿qué les recomiendo? Si eligen hacer una persona de su entorno, que le tomen fotos, tanto de manera frontal, del rostro, pero bien tomada, que no tenga ninguna elevación así como en escorzo, ni por abajo, sino exactamente la cámara frontal del rostro, de la parte del perfil, de los dos perfiles y de la parte trasera. También la parte de arriba. O sea, que digamos que le tomen de todos lados, de manera frontal, para que ustedes puedan tener las relaciones en cuanto a la dimensión del cuerpo y puedan hacer el bustito. Hay ejemplos miles en internet, pónganle bustos romanos y van a tener pues el ejemplo de cómo son estos bustitos. Entonces, el primer paso, les digo, es que ustedes van a tomar las fotografías. Segundo, este está un poquito complicado. ¿Dudas hasta ahí de cómo tienen que ser las fotografías? ¿Sí, no? Más o menos. No. No, maestra. Muy simple. Aquí viene la parte complicada. Dependiendo del tamaño de su escultura, ustedes ya sea que dibujen el rostro en un papel, pero ya a escala. No me di a entender. De nuevo, ¿cómo les explico? Ok, de nuevo. Ustedes, más bien, vamos a hacer impresiones para que no dibujen y les quede más preciso. Ustedes van a hacer una impresión al tamaño de lo que está el tamaño que va a quedar su escultura. Por ejemplo, si ustedes tienen una escultura, un tornillito de 10 centímetros, su escultura va a quedar como de 15, más o menos. Entonces, ustedes van a hacer la impresión de la fotografía de todos los lados en tamaño de 15 centímetros. O sea, ya casi del tamaño en el que va a quedar realmente su escultura. ¿Esto para qué? Para que ustedes puedan medir. Por ejemplo, van a ¿por qué no traje una impresión? Bueno, van a medir en su fotografía o en su impresión, por ejemplo, con un compás, van a requerir un compás, cuánto miden las proporciones. Entonces, en la fotografía que tengan, van a estar midiendo. Por ejemplo, cuánto mide la frente, cuánto es la relación con todas las partes de la cara. No me expliqué, siento que nada. A ver, ¿se me entendió hasta ahí antes de la medición con el compás? ¿De cómo tiene que ser la impresión de las fotos? Se cortó poquito. Ok, lo vuelvo a decir. Desde cero, a ver si me va a entender. ¿No tengo unas fotos por aquí? No tengo. Ok. Una vez que ustedes tomen sus fotografías de frente, de lado, de perfil y de todos lados, las van a imprimir, pero no las van a imprimir nada más así sin medida, sino que las van a imprimir en la escala a la que van a hacer su escultura, que depende del tamaño en el que tengan su tornillito. Si tienen uno de 7 centímetros, su escultura tal vez va a medir 12 centímetros. Entonces, su impresión ya tiene que estar a la escala real
en la que va a estar su modelo. Eso significa que tal vez van a tener que reducir la fotografía o cuando estén imprimiendo le van a poner reducción a tanta escala. Total que su foto impresa ya tiene que tener las medidas necesarias para que ustedes nada más las vayan como pasando a la escultura. ¿Esto para qué? Para que ustedes tengan como las medidas muy directamente desde la fotografía y con bueno, esto creo que lo vamos a hacer después ya que tengan sus fotos. Pero ¿esto para qué sirve? Para que ustedes vayan midiendo desde la foto las medidas y las vayan traspasando a la escultura. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cómo podría ser. Por ejemplo, van a medir, digamos, voy a empezar a hacer la frente. Entonces, agarro un compás y empiezo a medir. Mira, mide esto. Entonces, yo a la escultura, que ya tengo esta medida específica, voy a hacer con plastilina, pues esa medida específica para la frente. Y luego voy a empezar a medir la nariz, por ejemplo. Entonces, ya tomo cuánto mide y la traspaso a las medidas de la escultura. Pero yo creo que esa parte la vamos a hacer hasta la próxima clase, ya que tengamos el material. Les digo que esta escultura la vamos a ir haciendo yo creo que hasta el final del semestre, para que quede bien. Entonces, de tarea para el próximo viernes, eso no lo pongo en el portal, eso es como para aquí la práctica, es que decidan qué tipo de modelo van a hacer. Si alguno de internet, pero tendrán que buscar todos sus lados, todas sus caras, o alguien de su papá, o pues, es más fácil hacer hombres, eso sí les digo, porque las facciones son más robustas y las mujeres, la facción es más finita, entonces es más difícil lograrlo. Pero bueno, en caso de que decidan hacer mujeres, pues pueden tomar la foto de su mamá, su hermana, qué sé yo, de todos lados, y para la próxima clase ya las tienen que traer impresas al tamaño que va a ser su escultura ya realmente, para que sea muy fácil nada más tomar las medidas pasarlas de la foto a la escultura. No sé si me di a entender. A ver, díganme o callen, porque si no, no vamos a hacer la práctica bien. Sí, maestra. ¿Sí se entendió? A ver, alguien que no me haya entendido, nadie me ha dicho, no, es que no sé, no entendí. ¿O todos entendieron perfecto? Sí, maestra. Mire, me quedó así, mire. A ver si... A ver. Súper, sí, está muy bien con eso. Súper. Ok, entonces esa va a ser su tarea de la práctica. No podemos avanzar si no sabemos qué modelo vamos a hacer. Entonces tendría que hacer eso para la próxima clase. Nada más esta clase les dije que iba a ser muy rápido lo de la práctica para que empezara a poner la estructura y ver que ya todos tenían el material. También va a ser importante el tipo de plastilina que usen en cuanto a la estructura. Por ejemplo, la musa que compraron muchos, que es la para los escultores, si se dan cuenta, es muy dura. Entonces, tienen que empezar a amasarla un poquito para que se le quite lo duro. Si compraron de la que es más dura, ahí sí les recomiendo con una secadora o algo con calor para que se ablande más. Pero bueno, eso lo iremos viendo en la próxima clase. Espero que les haya quedado claro qué se tiene que hacer de las fotos y para el próximo viernes ya lo podemos hacer. ¿Qué pasó, Sal? ¿Quién me dijo? Yo. La persona que vayamos a elegir tiene que ser alguien de nuestra familia o puede ser así como un famoso. No, quien quieras. Ah, muy bien. Maestra, ¿se puede a Batman? ¿Se puede qué? A Batman. Sí, pero consigue todas las fotos o sea, de todos los ángulos. Esa es la única condición, que puedan medir exactamente, o sea, ¿cuál es el problema de conseguir fotos de internet? Que no todas están tomadas desde el mismo ángulo, entonces es difícil decir, o sea, yo aquí entiendo que tengo esta parte o sea, entiendo mis medidas, y si la hacen de alguien real, de su vida real, pues bien pueden, si les falta un ángulo, pues bien pueden pedírsele, ¿te puedo tomar otra foto? Entonces es más fácil conseguir las medidas.
que si lo hacen de alguien famoso o de alguien que no tiene las fotos de todos sus ángulos y tomados en la misma sesión fotográfica, pues es difícil. ¿Por qué? Porque te va a variar, porque según qué tan alejado estés, pues te varía. Pero bueno, eso es decisión de cada uno, de quién quieran hacer. Entonces, para la próxima clase, las fotos, que serían 1, 2, 3, 4, 5 fotos de todos los ángulos, ya escaladas a la medida de cómo va a quedar realmente su escultura. Por ejemplo, los que tienen tornillo chiquito, tal vez si no quieren que quede una escultura de 12 centímetros, pues agranden su tornillo. Y pues ya sería todo. Continuamos con el próximo viernes. Lo vamos a ir haciendo lento para que salga bien, pero que todos consigan el Sí, está bien. Así. ¿Cuánto mide? 10. Sí, está bien. Pero lo del alambre. Sí, también está bien. ¿Qué? Perfecto. ¿Dudas? Si no, ya para... Hoy se alargó un poquito más de lo normal. ¿Dudas con esto o algo? No, todo bien. Súper. Perfecto. Pues entonces nos vemos el próximo miércoles y consigan su material. Nos vemos. Cuídense. Gracias, Miss. Adiós. Gracias, maestra. Gracias, igual.